En los últimos años empezó a crecer el movimiento antivacuna. No es algo nuevo con el coronavirus o por esta pandemia COVID-19, ni nada que haya surgido ahora en las redes sociales. La mayoría de la población considera que las vacunas sirven. La mayoría de la población considera que las vacunas sirven. Pero está creciendo quienes promueven no vacunar a sus hijos. Por ejemplo, en Europa casi el 20% piensa que no son buenas las vacunas para prevenir enfermedades. Por el contrario, piensan que provocan enfermedades como autismo, esterilidad. Es algo ridículo en términos científicos. Vamos a repetirlo. Es algo ridículo en términos científicos porque no está probado, es un invento. Existe una encuesta a nivel mundial que fue difundida por la cadena de noticias RT, que es muy interesante. Dice qué sectores sociales tienen más desconfianza en las vacunas. ¿Y cuál fue el resultado? A ver si se lo imaginan. El resultado es que las clases medias altas y altas son las que manifiestan oposición mayor a las vacunas, mientras que los sectores populares son más propensos a vacunar a sus hijos. No hay que minimizar la influencia de los movimientos antivacunas. Es necesario combatirlos con la fuerza de la verdad científica. Por el movimiento antivacuna, en especial en los países centrales de Occidente, escucha bien, los casos de sarampión aumentaron 300% en el 2019 respecto al año anterior. Según la Organización Mundial de la Salud, 110.000 personas murieron por sarampión en el 2017, 30% más que el año anterior. No es por las redes sociales que crece el movimiento antivacuna. Ese movimiento antivacuna ya existía antes, pero desde hace décadas, siglos hasta te puedo decir. Lo que pasa es que no tenía tanta visibilidad, y ahí sí están las redes sociales, y además no era una polémica global a partir de esta pandemia. Miles de personas están combatiendo la campaña de inmunización masiva contra el coronavirus con la vacuna. Son un peligro para la salud pública. Y los políticos que se hacen los distraídos son cómplices de ese crimen sanitario. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Quiénes son los políticos que se hacen los distraídos? Es sencillo, simplemente tienen que ver lo que es la ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta a la cabeza. Viste que yo te dije que ese movimiento antivacunas ya existía antes, ya había ligas nacionales de antivacunas desde el mismo momento del descubrimiento de las vacunas. Y te estoy hablando, esto es del siglo XIX, fines del siglo XIX. Y existen los antivacunas, pese a que en el siglo XX, escuchá bien, solo la viruela mató a 300 millones de personas en todo el mundo. Hasta que una vacuna, la vacuna contra la viruela, logró erradicar esa enfermedad devastadora. Y lo logró erradicar en 1980. El sarampión mataba más de 2 millones de personas por año, hasta que con la vacuna se logró reducir en un 80% las muertes con campañas de vacunación masiva. Con estos datos científicos, de evidencia empírica tan contundente, ¿cómo es que los movimientos antivacunas crecen y tienen cada vez más presencia, y más presencia en los medios? Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hacer con los antivacunas? ¿Vacunarlos a la fuerza? ¿Dejarlos indefensos? ¿O debatir o no debatir con ellos? Mi posición es que hay que debatir, seguir apostando a la ciencia y a la contundencia de las evidencias empíricas. Debatir y ganar el espacio público, porque en caso contrario los ocupan esos criminales sanitarios. Además, tiene que imponerse la fuerza del Estado como construcción colectiva y de protección general frente a la promoción del individualismo egoísta. La efectividad de las vacunas se consigue cuando se alcanza la inmunidad de rebaño, o sea, cuando más del 70% de la población está vacunada. Entonces no se puede dejar a la libre decisión de las personas una cuestión de salud pública. Del mismo modo que las normas de tránsito no quedan a criterio individual, sino que son definidas por el Estado como normas generales y de cumplimiento obligatorio.
La vacuna como política de salud pública también tiene que ser definido por el Estado. Esto, todo lo que te estoy diciendo respecto a la cuestión de la salud pública, no significa ignorar el extraordinario negocio de los laboratorios medicinales y que eso se está demostrando en esta pandemia en forma obscena. Pero una cosa es cuestionar las prácticas corruptas de las grandes multinacionales de comercialización de fármacos y otra es abrazarse a la ciencia que salva vidas. Obviamente que me abrazo a la ciencia que salva vidas. Como si no fuese poco enfrentar a los movimientos antivacunas y al mercantilismo de los laboratorios medicinales, aquí se suma la miseria política de la derecha del macrismo, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un comportamiento pasivo con la campaña de vacunación. La vacuna contra el coronavirus no es una batalla política, o no debería ser una batalla política como la derecha quiere presentar, sino que la vacuna contra el coronavirus es una herramienta fundamental de salud pública. No es una cuestión de libertad individual, porque los antivacunas son los que atentan contra la libertad de los otros, porque debilitan lo que es una epopeya colectiva de inmunización comunitaria. Frente a la campaña criminal sanitaria de los antivacunas y de la derecha miserable, el PRO, que se dedica, que siempre se ha dedicado a hacer política con los muertos, como lo hizo con Cromañón, la tragedia de Once, el suicidio de Nisman y ahora con la pandemia. Frente a esa campaña criminal sanitaria, levantamos nuestra tradicional bandera chequera con la consigna: no tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.